Bueno, actualmente estoy haciendo parte de la Junta de Directores y del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y tengo bajo mi cuidado la presidencia de la Comisión Legal. Como todos saben, la Sociedad Interamericana de Prensa reúne a casi 2.000 medios de comunicación de todo el hemisferio y se ocupa fundamentalmente de la defensa de la libertad de expresión y de prensa en las Américas. Algunos tienen una suerte de equívoco con relación a esta institución que ya ha hecho historia en la región, creyendo que es una institución fundamentalmente empresarial. No es así, es una institución de periódicos y lógicamente que su punto central de anclaje es la defensa de todos aquellos principios que están vinculados fundamentalmente a la democracia, al respeto y la garantía de los derechos humanos y de modo particular al respeto de la libertad de expresión y de prensa por parte de todos los estados y por parte de todos los gobiernos. No, o sea, están actualmente bajo observación la totalidad de los países de las Américas, no se hacen exclusiones ni excepciones. Hay países en donde aparentemente existe un régimen de respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, y sin embargo se presentan incidentes que son conocidos por la propia sociedad. Nosotros tenemos reuniones semestrales y anuales que se realizan con gran regularidad y en todas ellas la Comisión de Libertad de Expresión, que actualmente preside el editor del diario Búsqueda de Montevideo, Claudio Paulillo, tiene una sesión de trabajo en donde los representantes de todos y cada uno de los países del hemisferio presentan en nombre de toda la prensa, editores y periodistas, las incidencias o problemas que ellos han tenido para el desempeño de sus actividades a lo largo del semestre o a lo largo de cada año. Y al final de ello, obviamente, la Sociedad Interamericana de Prensa presenta un reporte, presenta una información que la da a conocimiento de toda la opinión pública internacional. Lógicamente que en aquellos países en donde se presentan problemas bastante complicados, por ejemplo, en el caso de México, en donde tenemos libertad de prensa, respeto a los medios de comunicación social, sin embargo los periodistas no pueden ejercer con total libertad su oficio porque con motivo de la violencia que ha generado el narcotráfico se producen muertes sucesivas de comunicadores sociales, situación que se está repitiendo también sobre todo en Honduras y en El Salvador, que ocurre en Colombia. Hay otros países en que, por ejemplo, no es el caso de Cuba, que lamentablemente constituye el lunar negro dentro de la CIP todos los años y todos los semestres, porque los informes obviamente son los de un gobierno que no respeta la libertad de prensa, pero hay países en donde tenemos realmente problemas severos, que son los casos de Venezuela, el caso del Ecuador, el caso de Argentina. Yo diría que está en una situación de relatividad, porque a pesar de que Argentina puso en vigencia una ley de prensa que la llaman Ley de Servicios Audiovisuales, que en sus líneas maestras sigue las enseñanzas de la ley venezolana que impuso el comandante Chávez durante su vida y que logró que se la aprobara el Congreso, que es una ley que intenta censurar los contenidos de la información. No obstante, en Argentina existen equilibrios institucionales y el Poder Judicial realmente ha servido de punto de referencia para tratar de amortiguar las desviaciones que puedan presentarse en este campo. En el caso de Venezuela, la conclusión es la misma que está ocurriendo ya casi en Ecuador, que es un proceso de debilitamiento acelerado de la prensa libre e independiente, para hacer crecer la llamada hegemonía comunicacional de Estado, vale decir, medios que son propiedad directa del Estado, no solo impresos, sino radio y televisión, o medios que bajo el nombre de medios alternativos son medios que no tienen
sustentabilidad económica y solo pueden sostenerse en la medida en que reciben publicidad oficial. Y lógicamente que cuando se recibe publicidad oficial como el insumo necesario para el sostenimiento económico de un medio, ese es un medio que no puede cumplir la tarea fundamental de todo medio, que es ser básicamente el contralor de la vida política e institucional dentro de la democracia. No, el periodismo formal se ha cerrado totalmente para la sociedad democrática venezolana. Quedan algunos medios impresos que con una gran tenacidad, con una gran fortaleza, siguen en su lucha diaria en defensa de las libertades democráticas. Yo puedo mencionar el caso del diario El Nacional en Caracas, el diario El Universal, el diario Correo del Caroní, que está en el sur de Venezuela, el diario El Impulso de Barquisimeto, Notitarde y El Carabobeño en la zona de Valencia, el caso de La Verdad o Panorama en el caso del estado Zulia. Pero repito, hoy en día, una vez que se produce la deriva comunicacional y la globalización informativa, el dominante mayor en la conformación de la opinión pública transita fundamentalmente a través de servicios audiovisuales, radio y televisión. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela en el curso de los últimos 3 lustros? Hubo una primera etapa en la cual el presidente Chávez confrontaba directamente a los periodistas, los insultaba señalando que eran simplemente periodistas tarifados que sobre la base de un sueldo no respetaban la verdad. En una segunda etapa el presidente impuso el sistema de encadenamiento de la radio y televisión venezolana, ya no para mensajes de naturaleza oficial que podrían ser admisibles, sino encadenamientos por hora, en donde el presidente hablaba 6, 7, 8 horas diarias durante toda la semana, limitando en este caso las programaciones regulares de la radio y la televisión. Hubo una tercera fase en donde se produjo el cierre de Radio Caracas Televisión. En una cuarta fase cerraron un número de aproximadamente 300 emisoras de radio bajo determinadas justificaciones, entre comillas, legales, pero se trataba ciertamente de medios independientes. Y en una fase final avanzaron hacia la compra económica de los medios de comunicación social. Vale decir, empresarios que bajo el respaldo gubernamental, empresarios privados próximos al gobierno, se encargaban simplemente de comprar cada uno de esos medios para tratar de limitar su línea independiente. Esto ha llevado sobre todo a la oposición democrática venezolana a tener que apelar a lo que yo he denominado el periodismo subterráneo. Felizmente existe ese periodismo que transita a través de las redes de comunicación, que transita a través de Internet, pero ya vemos que progresivamente los gobiernos que han utilizado este modelo, repito, el caso de Venezuela, el caso del Ecuador, que son quizás los más emblemáticos, hoy en día están tratando de controlar también Internet. En el caso de Venezuela, el Estado compró la empresa telefónica venezolana, que era de capitales privados y capitales internacionales. Y obviamente que cuando se tiene el control de las transmisiones digitales, existe la posibilidad de poder ir limitando también ese tipo de espacio. Pero repito, felizmente tenemos periodistas con un gran coraje, con una gran valentía, que conscientes de sus responsabilidades con la democracia, siguen luchando inclusive a través de todas estas nuevas formas de comunicación que se presentan, ¿no? Y yo creo que en La Habana tenemos el caso de Joanny Sánchez, que es más que emblemático. Ella ha logrado desafiar inclusive los muros de la censura para a través de su blog lograr comunicar hacia el exterior cada una de las noticias de su propio país. Eso está comenzando a pasar en América Latina. Es que en eso hay que tener mucho cuidado en el análisis, porque cuando se analiza la situación política desde el exterior y se reduce
el conocimiento del contexto institucional y político venezolano, se puede llegar a creer que hay una oposición débil o una oposición que está dividida o una oposición que no se ha organizado de la mejor manera posible. Esa hipótesis solo es debatible en gobiernos democráticos, en donde hay equilibrios de poderes, en donde los partidos políticos acuden a las jornadas electorales con toda libertad, en donde los gobiernos son respetuosos de la equidad electoral, pero ese no es el caso de Venezuela. O sea, cualquiera que haya vivido tras la cortina de hierro sabe lo que implica luchar políticamente contra un régimen totalitario o autoritario. Obviamente no se le puede pedir a los opositores, en el caso de Ecuador o en el caso de Venezuela, que tengan el pulmón lleno de oxígeno y con una fortaleza admirable para tratar de defender la democracia frente a un régimen que progresivamente ha ido apagando los espacios de libertad. Y yo en este sentido no exagero, ¿no? Porque muchos me preguntan, pero bueno, en Venezuela hay algunos periodistas que se quejan del gobierno y hacen valer sus opiniones a través de la prensa, de la radio, de la televisión. Yo he dicho que la libertad de prensa no es solo la posibilidad de decir lo que uno quiere decir, sino es decirlo libremente y sin temor a las persecuciones que posteriormente se generan por esa razón. En Venezuela tenemos un gobierno que controló la totalidad de los poderes públicos. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos sus informes ha señalado categóricamente que se usa la justicia para la persecución de los adversarios políticos. Se criminaliza la disidencia, con lo gravoso que es esto. La oposición, y esto es bueno recordarlo, durante las últimas elecciones parlamentarias ganó con el 52% en Venezuela y el gobierno sacó 47%. Sin embargo, al final, como el gobierno tiene el control del poder electoral, la oposición tiene menos diputados que los que tiene el gobierno. Entonces, obviamente, luchar políticamente bajo esas condiciones es tremendo. ¿Por qué razón? Porque el autócrata no tiene límites en el manejo del instrumental político para su lucha. El demócrata solo puede luchar con los instrumentos de la democracia. Pero yo a la gente le pongo solo este ejemplo. ¿Cómo puede hablarse de que en Venezuela hay un régimen democrático cuando el ministro de la presidencia, el Chief of Staff del presidente Maduro, es un mayor general activo de la Fuerza Armada Nacional? Cuando el ministro de Interior y de Justicia es un mayor general activo del Ejército. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional es un teniente del Ejército. Y cuando el último presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que controlaba toda la estructura penal, declaró públicamente desde el exterior que él tomaba sentencias y dictaba decisiones bajo disciplina militar por instrucciones de su comandante, el presidente Hugo Chávez Frías, y que como consecuencia de eso él condenaba a inocentes y absolvía a delincuentes. Yo soy militante de la esperanza. Yo obviamente no es que desconozca estas realidades, pero siempre me he hecho esta reflexión. Cuando uno escucha el discurso político del presidente Correa o del presidente Maduro, uno realmente llega a la conclusión de que está ante un parque jurásico. Y pongo un ejemplo. La generación política de la última parte del siglo XX era una generación política más ideologizada, era una generación política que leía discursos, era una generación política que revisaba los grandes contextos institucionales para poder actuar. La generación contemporánea es la generación Twitter, la generación Internet. Prefiere escribir 140 caracteres para poder mandar un mensaje y resolver un problema. Entonces, cuando uno ve que toda la generación que se está levantando, y ahí está toda la generación de los 20, 30 años, están utilizando todas las redes globales de la información y están descubriendo la importancia que esto tiene para la libertad,
cuando escuchan los discursos al estilo de los del señor Castro o a los estilos del señor Chávez, o escuchan también a algunos actores políticos del pasado que todavía sobreviven y que han ideologizado básicamente el conflicto político, esas generaciones no tienen sintonía. Entonces, obviamente, hay un quiebre generacional en el mundo político. Yo creo que este fenómeno, que ha sido bastante doloroso porque ha retrasado económicamente y en su desarrollo a buena parte de América Latina durante el curso de la última década y media, eso va hacia su término. Ese fue una suerte de, llamémoslo, de legión de traficantes de ilusiones que se situó en el espacio político en el mismo momento en que caía el muro de Berlín y se abría la globalización comunicacional. La vieja organización política no tuvo tiempo de reconvertirse con esa rapidez y obviamente los ciudadanos que eran presidiarios del Estado, cuando de la noche a la mañana se dieron cuenta de que los viejos partidos no eran funcionales, que el viejo estado de bienestar ya no podía operar, simplemente puso su mirada sobre los traficantes de ilusiones, una suerte de brujos de última ocasión que en pleno siglo XXI hacían regresar a la gente intelectualmente hacia el pasado, ofreciéndole el paraíso en el porvenir. Eso no tiene definitivamente destino. Y yo en el campo de la prensa repito siempre ese ejemplo. Los presidentes están empeñados en cerrar periódicos, porque no es que los cierran como en el pasado, y valga la digresión. En el pasado los dictadores latinoamericanos cerraban los periódicos y llevaban a sus directores a la cárcel. Estos hacen que los medios se cierren porque les quitan sustentabilidad económica, persiguen a los publicistas que publican en esos medios, les crean problemas impositivos, no les otorgan las divisas para comprar papeles o para comprar los insumos de radio y televisión, entonces comienzan a declinar. Pero se olvidan estos señores, quienes desde los gobiernos hacen esto, de que en definitiva hay toda una generación con una capacidad de imaginación admirable y que ya practica el periodismo subterráneo, que no hay manera de censurarlo. Entonces, siendo eso así, yo tengo la convicción de que esto es una transición que ha sido muy dolorosa, repito, una pérdida de tiempo para varias generaciones en el curso de los últimos 5 años, por lo menos para media generación o una generación, pero yo creo que el porvenir sigue siendo el porvenir de la libertad. En el caso de Argentina está en debate la ley de los servicios audiovisuales. Lógicamente que el gobierno de la presidenta Kirchner ha situado el tema en el ámbito de una polarización entre el gobierno y un grupo económico y empresarial. Y la propia procuradora Gil Scarbó, general de Argentina, con quien yo compartí una mesa de trabajo en la Corte Suprema en días pasados, le dijo a la Corte, mire, si ustedes deciden a favor de Clarín, ustedes deciden en contra de la democracia, si deciden a favor del gobierno, deciden por la democracia. Pero el tema no es este, lo que pasa es que se ha confundido el debate sobre la ley con un conflicto particular entre un medio de comunicación social y el Estado. ¿Qué problema tiene la ley? Es una ley ciertamente que fue el producto de una concertación democrática entre fuerzas políticas. Eso nadie lo discute. Pero en la democracia, y lo digo con mi experiencia de haber sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mayorías tienen también límite. ¿Cuál es el límite? Uno no puede decidir por el voto de las mayorías restringir las libertades. En el caso de Argentina se aprobó esta ley como consecuencia de un entendimiento entre las fuerzas políticas, pero es una ley que por una parte va a incidir directamente en la regulación de los contenidos de la información. Es una ley que entiende que la radio y la televisión y los servicios de Internet son servicios públicos del Estado. ¿Qué significa esto? Que son dependencias del Estado que se le concesionan a ciudadanos para que ellos en nombre del Estado cumplan lo que llama el presidente Correa el servicio público de comunicación. Yo creo que la libertad de expresión y de prensa es un derecho humano, personal, y ese derecho implica no solo el derecho a buscar, a recibir, sino también a transmitir información.
Y es derecho, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a que cualquier ciudadano pueda tener un medio. Entonces, ¿en dónde está la tarea del Estado? Lograr no cerrar unas voces porque las considera importantes en el mercado de la opinión, sino tratar de abrir el mayor número de canales posible para que otras voces se escuchen. Entonces, en el caso de Argentina, el problema se ha planteado lamentablemente en una situación un tanto ilógica. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es desmontar las concesiones que tiene el grupo Clarín. ¿Bajo qué argumento? Que Clarín influye sobre la opinión pública de manera determinante. Esto es tanto como que yo le diga a un animador de televisión que tiene una capacidad discursiva extraordinaria que deje de hablar porque está compitiendo deslealmente con los otros animadores que no tienen sus propias condiciones. Entonces, el Estado lo que debe es simplemente, si considera que debe proveer a la libertad y a la diversidad, reservar otro conjunto de canales del espectro radioeléctrico para entregárselo a nuevos grupos y a nuevas personas que logren reequilibrar esa situación. Entonces, ahí felizmente, repito, hay un debate muy civilizado, institucional, que yo tengo la convicción de que lo va a resolver de manera apegada a los estándares hemisféricos de libertad de expresión la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que ha sido pionera en este caso en el seguimiento y respeto de las directrices de la Corte Interamericana. En el caso del Ecuador la situación es mucho más grave. Mire, yo tengo, por ejemplo, mire, en Brasil hay libertad de prensa, hay dificultades, pero no hay lo que llamo yo desviaciones estructurales que puedan amenazar a la prensa. En el caso de México, la prensa tiene un gran pulmón y una gran fuerza. Hay un problema que hay que resolver, que es que lamentablemente están muriendo periodistas como consecuencia de su oficio, que es una forma violenta de censura, aun cuando esté en manos de la criminalidad de este tipo de acciones, pero el Estado tiene que ciertamente contribuir a que este tipo de situaciones no se repita. En Colombia, que hemos tenido gravísimos problemas por las dificultades que han vivido algunos medios de comunicación social, inclusive para la cobertura de los momentos conflictivos y de la violencia. Bueno, en Colombia, por lo menos los tribunales han estado actuando al respecto, han otorgado reparaciones a periodistas a quienes se le han afectado inclusive su derecho a la libertad personal o a su integridad física. Repito, el problema no está en que no existan riesgos para la libertad. Los riesgos para la libertad existen hasta en Suiza. La diferencia está en que en aquellos países en donde ocurren violaciones a la libertad de expresión y de prensa, como ocurren en Estados Unidos, y hay casos que han sido denunciados inclusive ante la propia Sociedad Interamericana de Prensa, pero son países que tienen una fuerza institucional que le permite al medio o al periodista que se sienta afectado en su derecho acudir a un tribunal y poder obtener justicia de manera independiente y de forma imparcial. Pero aquellos países en donde, como Ecuador y Venezuela, el poder judicial está totalmente al servicio del gobernante de turno, los periodistas y los medios no tienen a dónde acudir, sino simplemente quejarse ante la opinión pública, que es lo que han venido haciendo hasta el presente.